Vida Familiar Shaddai presenta. Quiero hablarles un poquito acerca de la cosmovisión de la iglesia. ¿Qué significa cosmovisión? Bueno, pues su etimología ustedes lo saben, algunos quizás lo sabrán. Es cómo está, cómo se ve, cómo se mira. Eso es visión y cosmo. Cómo se mira, cómo se ve la iglesia. ¿Cómo la vemos nosotros los cristianos a una congregación? ¿Cómo la ves tú a la iglesia como congregación? ¿Qué es para ti ser parte de la iglesia? ¿Qué es para ti ser parte de una iglesia, de una congregación? ¿Cómo tú miras la congregación? Porque muchas veces la gente ve a la iglesia, puede ser como un punto o un centro de fanáticos, o puede ser como un grupo de religiosos, ¿verdad? Pero realmente la iglesia cristiana, la iglesia que Dios dejó, la iglesia que Dios hizo nacer, Dios la tiene con diferentes objetivos. Una iglesia que es muy diversa, una iglesia con muchas formas, una congregación que es totalmente diferente, aunque en realidad toda la iglesia en el mundo debe tener un objetivo principal, debe tener un común denominador. El primero que debe tener es que tiene que compartirse el evangelio, debe enseñarse a la gente de compartir, de ir por los perdidos, como dice la Biblia, ¿verdad? Enseñar el evangelio, pero también tienes que enseñar. La iglesia tiene algo muy particular, que es guardar la sana doctrina. O sea, una congregación que no tiene sana doctrina, sana enseñanza basada en la Biblia, va a tener muchos agujeros y por allí se van a ventilar muchos problemas o cosas que se pueden desvirtuar con el tiempo y nos va a traer muy serias complicaciones. Ahora bien, Dios ha permitido que en cada iglesia haya un pastor diferente. Todos los pastores predican de Jesús, debe ser así. Todos los pastores deben enseñar de su palabra, debe ser así. Pero cada pastor tiene una unción diferente, una visión diferente, una forma, una unción diferente para llevar a la iglesia. Por decir, hay iglesias muy frescas, hay iglesias muy juveniles, hay congregaciones en donde son mucho más conservadoras, en donde tú platicas con el pastor y el pastor es muy propio, muy cuadrado, muy serio, muy apacible, y no es que sea malo, sino que esa es su formación, ese es un don que Dios le dio, esa es una unción que Dios le dio. Y después conoces a los servidores que él tiene y de igual manera los ves de una forma igual, los escuchas de una forma igual, e incluso hasta su forma de ser son iguales. Y puedes ver un pastor más tranquilo, más relajado, con un lenguaje quizás más colonial, más coloquial, con una forma de vestir diferente, con una forma de llevar la iglesia a un nivel diferente, y también es válido. Pero dentro de todas esas iglesias, esa es la cosmovisión de la iglesia, dentro de cada una de todas las iglesias debe haber preparación, cursos de preparación. En este caso nosotros llevamos algunos manuales de preparación para la gente nueva, para la gente que ya está creciendo, que se encuentra en otro nivel espiritual, porque no te puedes quedar siempre en ese nivel. Tú tienes que ir creciendo, debes ir madurando. Y también la iglesia comienza a hacer eventos especiales, eventos para que se pueda dar, llamémosle, equipamiento
mantenimiento y una serie de cosas, ya sea jóvenes, adolescentes, niños, matrimonios, varones y mujeres, lo cual hay que trabajar demasiado, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Entonces, hay una gran diversidad en todas las iglesias y cada cultura es diferente, cada etnia es diferente. Cuando he ido a Cuba, en Cuba la gente canta diferente, en Cuba la gente adora diferente, en Cuba la gente se manifiesta diferente. Incluso cuando se da la ofrenda en Cuba, la gente va danzando y bien alegres. Es totalmente diferente. En nuestra iglesia invité una vez a un amigo bautista y vino en domingo con su esposa, sus hijos, y estuvieron totalmente quietos, ¿verdad? En la alabanza, en la adoración. Y nosotros pues somos una iglesia que nos encanta transmitir nuestra adoración con música más pop, más moderna, con batería, guitarra, bajo, voces, ¿verdad? La voz principal, y eso enriquece. Creemos que es una forma de manifestar. Habrá en algunos lugares que lo hacen de una forma ranchera, en otros lugares de una forma diferente, pero lo importante es cómo tú lo haces de tu corazón. Esa es la parte más importante. Entonces, cada iglesia, si bien es cierto, es diferente, es una iglesia distinta, pero lo que sí tenemos que entender de estas iglesias es que la iglesia no es una institución humana, porque muchas veces la gente piensa que llegar a la iglesia es una institución de los hombres, y por eso muchas veces la gente equivocada dice: no, yo no voy a ninguna iglesia porque ahí todo es un sistema y la iglesia la hace el hombre, y el hombre por necesidad, según todas las culturas y las tradiciones y sus principios, ¿verdad? Nos habla y nos enseña que el hombre tiene que buscar un Dios, ¿no? Y tiene que buscar creer en algo. Eso es mentira. Dios hizo al hombre y Dios se le manifestó al hombre. Y entonces es algo muy interesante, porque de alguna manera las personas pues han creído en eso, ¿no? Pero la iglesia la constituyó Dios. La iglesia la hizo nacer Dios. Diga conmigo: la iglesia la hizo nacer Dios. Nunca fue una institución gubernamental y ni siquiera una institución eclesiástica como los católicos lo dicen. Los católicos llegan y dicen: nosotros hemos hecho la iglesia, hemos hecho sus jerarquías, hemos hecho todas sus formas y costumbres, porque nosotros las recibimos de San Pedro. Eso es una tremenda herejía. Si usted lee la cultura, la historia, el principio y el origen de la iglesia católica, se da cuenta de cuándo inició, cómo inició, después de perseguir a los cristianos por medio de Nerón, después de ver que Constantino era imposible exterminar a los cristianos. De ahí ellos comenzaron un pontífice papado, y después comenzaron a llamarse, después de Césares, pontífices máximos, que es máximo puente a la salvación, y comenzaron a imperiar, a dominar, tanto con estandartes de religión y con autoridad y matanza. O sea, es totalmente equivocado. ¿Me estoy dando a entender? Pero lo más padre de esto es que tú puedes ir a la historia y puedes ver cuál es el origen de cada una. Dios creó la iglesia. Por lo tanto, la cosmovisión de nuestra iglesia es diferente. Las personas tenemos a veces una idea equivocada. Queremos ver la cosmovisión de la iglesia desde nosotros hacia afuera. Es decir, esas ideas equivocadas las manejamos de diferente forma. Por darte un ejemplo, hay personas que buscan iglesias porque dicen: yo quiero ir a una iglesia más cómoda, en donde se hable cosas más evolutivas, temas más de momento, temas en donde yo pueda crecer como persona, y eso se le llama, incluso le han llamado psicología cristiana en las iglesias. Y eso es delicado,
Porque la iglesia es una institución de Dios que dejó Dios su palabra, la palabra que tenemos para ser enseñada, instruida. Y entonces nos encontramos con ese tipo de situaciones en donde no es por allí. Ahora bien, la iglesia la constituyó el Señor. Dice la Biblia, te voy a leer un texto que es muy interesante y dice: porque Dios cubrió, protegió a la iglesia de tal manera que dio su sangre por ella para purificarla, para santificarla y para tenerla en perfecta redención. O sea, esto dice Efesios, la iglesia Dios la puso, Efesios 5, 25 al 27, Dios puso a la iglesia para cubrirla, santificarla, purificarla en su amor y en su sangre. Eso es la iglesia. La iglesia no fue creada por hombres. Ahora bien, la iglesia tiene una identidad y Efesios 2:19 dice: ustedes ya no son extranjeros. O sea, nos da una identidad. La gente que entra aquí a la iglesia debe verse de una forma diferente. Cuando tú entras a la congregación, cuando tú formas parte de la iglesia, dice: tú ya no eres extranjero ni extraño, ahora eres de la familia de Dios. O sea, tienes una identidad. Ay, pero es que no me quieren allá afuera. Ay, pero es que me desecha mi propia familia. Ay, es que mi esposa o mis hijos me han abandonado. Si en realidad tú no has tenido culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene Dios y dice? Tú tienes identidad. La iglesia Dios la ha creado para ser un cuerpo y darle identidad. Cuando alguien no tiene ese sentido de identidad, no de pertenencia, porque para tener sentido de pertenencia te puedes meter a un club. Para tener sentido de pertenencia te puedes ir en las noches todos los viernes a jugar fútbol con un grupo de amigos. Te puedes reunir con alguien que juega ajedrez, ¿verdad? Un montón de varones jugando ajedrez o contando, leyendo libros diversos. Y esos clubes de lectura, y está bien, no le veo ningún problema. Pero esos son núcleos de pertenencia. Pero la iglesia Dios no le hizo como un grupo de pertenencia en donde yo tengo que llegar y sentirme aquí. No, Dios te ha dado identidad y te está diciendo: no eres extranjero, no eres extraño, ahora eres de mi familia. Por esta misma razón te edifico, te capacito, te formo en un fundamento sano. Eso dice Efesios 2:19. Y luego añade: siendo Jesús la piedra angular, de manera que todos ustedes, bien realizados, crezcan como un cuerpo santo delante del Señor, para que esto que nosotros somos formados, de alguna manera seamos una morada de Dios en su espíritu. Por eso es que Dios creó la iglesia, porque la única forma de habitar no era un templo. Salomón lo dijo. Salomón dijo: wow, Señor, aunque he hecho el mejor templo, he hecho la construcción más importante de esa historia, he hecho algo que tuvo que contratar a Hiram, un rey del otro lado del mar. Le trajeron madera especial, piedras preciosas, hizo una arquitectura especial. Dice la Biblia en Crónicas que Dios le dio un espíritu de sabiduría y de inteligencia a varios varones arquitectos, ingenieros. Hicieron la cosa más bella del mundo. Pero sin embargo ahí Dios no habitaba. Sin embargo, dice la Biblia: aunque yo te haga templo, tú no cabes aquí. Él necesita. Por eso es que dice la Biblia en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, porque como Él es eterno, cuando la iglesia se junta, entonces viene y habita en nuestros corazones. ¿Le quiere dar un fuerte aplauso a Dios? Dios habita en los corazones de la iglesia. Y cuando Dios viene a la iglesia, es por eso que me llama mucho la atención, porque la iglesia no se debe adaptar a ti. Cuando yo vengo hablando de la cosmovisión de la iglesia, es que Dios hace una iglesia en donde nadie la inventó, en donde Él la hizo nacer. Pero después vengo yo
Irving, el nacido de nuevo, el que viene a esta iglesia, ¿verdad? Y yo veo la iglesia con un lente diferente. Y entonces yo quiero que la iglesia se adapte a mis necesidades, a mis gustos, a mi forma, según yo tenga una formación. Y entonces es allí donde tenemos un montón de ideas erróneas. Y por eso buscamos diferentes tipos de iglesia, ¿verdad? Como la que yo te estaba comentando. Ayer me metí en YouTube y comencé a ver algunos títulos que digo, esto me preocupa. Un título como La vida está del otro lado del miedo, vence. Pertenece a la línea de los más grandes. Perderse para encontrarse después. ¿Cómo motivar a los líderes cristianos? ¿Cómo estrenar tu cerebro y darle fuerza a tu espíritu? Confía en ti y da el primer paso con la escritura. O sea, todo esto es una psicología helenista. Todo esto nos habla del yo, de a mí, de yo vencer, de yo obtener. Cuando tú primero te centras en lo que Dios quiere en tu vida, Dios comienza por automático a fluir sobre el resto de lo que tú tienes. Por eso dice la Biblia, busca primeramente su palabra y todo vendrá por. Entonces, hay algo aquí bien interesante. A veces nosotros tenemos ideas erróneas, tenemos conceptos de ver a la congregación o a la iglesia como uno la quiere ver. Ese es el problema de la iglesia. Y cuando yo vengo, pienso que la iglesia tiene que ayudarme. La iglesia te bendice. Di conmigo, la iglesia me bendice. Pero nunca estés esperando ayuda de la iglesia. Tú eres llamado para formar y ser parte de la iglesia, no ser parte de tu sueño. Esto es bien importante, hermanos, porque entonces cuando uno viene a una congregación se va a dar cuenta realmente de lo que Dios tiene. Te voy a leer un pedacito de un personaje que me llamó muchísimo la atención y te lo voy a leer. Dice: entonces vino una manifestación poderosa en los apóstoles en el libro de Hechos. Predicaban, enseñaban, oraban por enfermos, sanaban, echaban fuera demonios. Y de momento, dice en Hechos 8, dice lo siguiente, dice así, te lo voy a leer. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, se les acercó y les ofreció dinero. Y les dijo: denme también a mí de esta autoridad, de manera que todo aquel a quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu plata perezca contigo. ¿Por qué pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero? No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. Ruega al Señor si es que aún te perdona de la intención de tu corazón, porque te veo en tus ojos que estás lleno de hiel amarga y cadenas de iniquidad. Y entonces Simón respondió y dijo: rueguen al Señor que esto que has dicho no me acontezca. Entonces, él venía a la iglesia, pero él quería, su cosmovisión de él era diferente. Toda forma de ver la iglesia tiene que ver con tu origen. Por eso cuando yo llegué a la iglesia dije: Señor, yo no quiero pensar como yo pensaba, porque si no voy a ver la iglesia a mi lente. Señor, yo moví antes las cosas y hacía. Imagínate, tenemos jóvenes hoy, me dio mucho gusto verlos con las pancartas. Yo llegué y ver a todos los chavos que te van recibiendo con pancartas, mensajes. Es bien padre, es muy de mucha bendición. Y muchos de ellos tienen carrera.
Pero si yo llego con mi lente, es que yo soy quién sabe qué, es que yo soy quién sabe qué, yo necesito verme. Estamos equivocados. La iglesia es un cuerpo de unidad, de humildad, de unidad, de sinceridad, en donde Dios no ve quién es más grande, quién es más listo, quién es más fuerte, quién es más inteligente, quién es más versado, en donde Dios ve el corazón a todos por igual para que Él sea glorificado. Pero este personaje entró a la iglesia, ¿verdad? Y vio la iglesia con una cosmovisión diferente. Dijo: yo quiero de ese don, yo quiero enseñar para que entonces tenga un grupito. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Ahora, yo dije algo que creo es importante y lo apunté: toda forma de ver la iglesia tiene que ver con tu origen. Como tú veas la iglesia, así va a ser tu origen. Y por eso hay que cortar. ¿Sabes cuál es el origen de este Simón? Bien, te lo voy a leer. Cierto hombre llamado Simón hacía en un tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Su principio, su origen le llevaba a ver la iglesia de una forma. Y entonces este hombre dice, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban tanta atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Les presentaba de alguna manera en tiempos, ¿verdad? Se asombraban con sus magias, sus engaños. Pero cuando creyó a Felipe de anunciar el reino de Dios y ver el poder de Dios, se bautizó y creyó Simón. Yo no tengo duda que Simón se haya creído. La Biblia dice que creyó, se bautizó, y cuando Pedro lo reprendió, pidió misericordia y pidió arrepentirse. Yo veo un Simón arrepentido, pero hay que ubicarlo. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Yo hago un análisis. Y a veces cuando vemos a alguien que es desechado, menospreciado, y llega a la iglesia, quiere proyectar su sueño y quiere por eso tener grupos y por eso tener personas y por eso algo. A lo mejor puede haber alguien que llegue y dice: yo quiero tocar, yo quiero ministrar, porque ve la iglesia con otro lente para ser exitoso, porque allá afuera nunca lo fue. ¿Me estoy dando a entender? Tú ves la iglesia como ha sido tu origen. Esa es tu cosmovisión. Pero Dios no quiere que tú veas la iglesia como tú crees. Dios quiere que veas la iglesia como Él la creó. Una iglesia donde ahí ya no hay favoritismos, ni compadrismos, ni tus necesidades. Una iglesia en donde yo voy a servir por el bien del cuerpo, en donde Dios me ponga. ¿Me estoy dando a entender, familia? Ahora, yo cuando llegué a la iglesia, yo te voy a decir cuál era mi cosmovisión de la iglesia. Hace 20 y tantos años, cuando yo era un joven, llegué a la iglesia, y cuando vi a todos danzando y brincando, yo pensé: ¿en dónde me fui a meter? Estos están bien locos, ¿verdad? Pero después el Señor me tomó, me enseñó de que esos que estaban bien locos es porque estaban verdaderamente agradecidos con Dios. Y después comencé a analizar y a pensar y dije: bueno, si en las fiestas, en las discotecas en donde yo iba a bailar, pues uno también hace como el ridículo, pues ¿por qué no mejor alabo, brinco, danzo hacia Dios, que es mi Salvador? Y lo hago de gratitud. Y entonces así yo lo recibí, así yo lo creí. Y después, cuando yo llegaba a la iglesia, créanme, o sea, allá en Atlamica, donde estábamos en ese lugar de adobe, yo recuerdo, porque la iglesia era de adobe, yo recuerdo que entraba a la iglesia y para mí era estar en el cielo. Era un pedacito del cielo. O sea, yo veía a todos con cara de ángeles, a todos los miraba. Esa era mi cosmovisión, porque yo en el mundo donde había andado era un mundo tétrico, de falsedad, de odio, de pecado. Pero el entrar a la iglesia era algo diferente. Ver desde la hermana que estaba ahí, los jóvenes, al pastor, a todo mundo lo veía angelical. Y yo siento que Dios me anestesió por mucho tiempo.
yo creo, estoy hablando de mí, en donde yo pude entender y darme cuenta y decir: Señor, si no me hubieras anestesiado, yo me hubiera ido de la iglesia, porque a los que veía algunos ángeles eran demonios, y donde veía que era mucha sinceridad. Entonces, escúcheme bien, es importante hablar de este tema. La gente cree y piensa que en la iglesia todo su cosmovisión es que allí debe haber todo pureza, y cuando hay un problema se desanima porque pone la mirada en los hombres. Es que ya no sé si ir o no ir, porque ay, es que veo cosas. ¿Qué ves cosas? Ay, es que veo que la hermana, o veo que el hermano, o veo que no pasa esto, o veo que no pasa aquello. Veo cosas. Pues mejor ve a Cristo Jesús, porque la cosmovisión de la iglesia, como cada quien la ve, es bien diversa y va a ser muy confusa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dijo Jesús: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No pongan los ojos en tu pastor. Por supuesto, o sea, tu pastor es un referente, tu líder es un referente, tu esposo que sirve es un referente, pero no pongan los ojos en él. No pongan los ojos en el hermano o la hermana que ora por ti y que una vez ya no quiso orar por ti porque le dolía la cabeza. O como alguien que una vez me dijo: ay, pastor, va a ver, otro pastor, ¿verdad? Me dijo: pastor, va a ver, lo saludé y no me saludó. Le digo: nunca te vi. Si de por sí uno anda con tantas cosas, nunca te vi, discúlpame. Y después otro hermano me dice: es que el pastor dice que lo viste, que te volteaste. Ni en cuenta. Entonces, nosotros, las personas, somos muy complicados. Diga conmigo: somos muy complicados. Pero para eso Dios dio el Espíritu Santo, para purificar nuestras vidas. ¿Cuál es la cosmovisión de la iglesia? La realidad de la iglesia es que no hay iglesia perfecta, familia. Escúcheme, no hay iglesia perfecta. Alguien dijo una vez, estaba en un grupo con unos hermanos y dijo: no, la verdad me voy de esta iglesia, voy a ir a otra iglesia donde sí hay amor, donde sí esto, lo otro, donde sí aquello, ¿verdad? Y le dijo otro: pues si encuentras la iglesia perfecta, no vayas, porque tú la vas a echar a perder. No hay perfección. Lo que tenemos que hacer es sumarnos. ¿Sabes qué dice la Biblia? La iglesia es un hospital. Es un hospital en donde llegan enfermos, en donde llegan a urgencias para morir, en donde matrimonios llegan destruidos, en donde el joven está en la incertidumbre, en donde las familias están agobiadas. Dice la Biblia, haciendo mención de esto: entonces David salió de Gad, se fue a una cueva llamada Adulam, y al poco tiempo todos sus hermanos, o sea, su familia, hijos de Isaí, llegaron con él. Y también algunos otros parientes se unieron y estuvieron con David. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, que estaban endeudados, que estaban ciegos, paralíticos, que simplemente estaban de alguna manera con dolor. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Todos esos estaban enfermos. Todos esos estaban dolidos. Si podemos usar una figura, porque siempre a David se le ha puesto como una figura con Jesús. Siempre. El retoño de Isaí, David, Jesús. David, el rey de Israel; Jesús, el rey del mundo, el rey del universo, el rey de la gloria. ¿Me explico? Y podemos buscar una serie de similitudes, pero me llama mucho la atención. David
que es Jesús, trae a todo su pueblo a una iglesia en donde hay gente necesitada, con problemas, pero esa gente tiene que ser restaurada. El problema es cuando la gente sigue en el mismo rollo. El problema es cuando la persona sigue en la misma situación. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que David en la cueva de Adulán hacía algo diferente. Les ministraba lo que él tenía de Dios. Si tú no ministras a la gente, o sea, cuando viene una gente herida y golpeada, tú y yo tenemos que ministrarle lo que Dios tiene para ellos. No le tenemos que ministrar también de nuestros problemas o decirle, sí, cuídate de esa persona porque esto y esto y esto, y hables mal de esa persona. Por tal motivo, ¿cuál es la cosmovisión que tú ves? Ahora bien, veo que los hijos de los líderes son unos sangrones. Veo que no le dan importancia a mi necesidad. Veo que el pastor no me quiere. ¿Alguna vez ha dicho eso? Veo y entonces comenzamos a abrir una puerta de murmuración en donde es el cáncer más desastroso para destruir iglesias, la murmuración. Y cuando entra murmuración en una iglesia es impresionante, porque cuando entonces comenzamos a murmurar y a hablar, fíjate que el pecado de murmuración arruina no solamente la vida del que te escucha, sino tu propia vida. Y te deja un vacío en donde ni Dios puede voltear a ver. Dice la Biblia, hay 6 pecados que Dios detesta, pero aún el 7º abomina a Jehová con su propia alma, cuando un hermano pone diserción a otro hermano. Imagínate, a Dios le pesa ese tema. Me estoy dando a entender. O sea, y la gente a veces se va de una iglesia, se viene de una iglesia, va a otra iglesia y es difícil. Si en esa iglesia el pastor está mal, cayó en adulterio, no lo reconoce, la gente ahí está mal, pues entonces Dios obviamente te va a llevar a otro lugar y el pastor que te va a recibir, tú tienes que abrir tu corazón. Pero si tú, como dice la Biblia, para que no andemos de un lugar a otro, de aquí para allá, brincando y esto y lo otro, buscando un lugar, escúcheme, el problema que traes no se va a quitar. Oigan, aquí tengo a un enfermo. Este enfermo lleva muchos días en cama. Ese enfermo cada vez más tiene un cuadro muy complejo. Pero entonces lo que voy a hacer es cargar a este enfermo y llevarlo a otra cama al enfermo para ver si sanó. ¿Sanará? El enfermo, cambiándolo de cama, no sana. Si el problema no se trata en su alma, en su persona. La persona que cambia de iglesia no va a cambiar, va a llevar el mismo patrón, la misma conducta y el mismo problema. Por eso es que es importante cómo vemos la iglesia. ¿Cómo veo la iglesia desde mi punto de vista? No es ver a la iglesia de tu punto de vista, es ver la iglesia como Dios la quiere. Ahora, yo creo que todos, absolutamente todos, contándome yo, hemos murmurado alguna vez. Y si usted no ha murmurado, entonces, por favor, vayas a otra iglesia del cielo. Porque Dios nos está llevando a un punto donde ya no murmuremos. Porque eso es un cáncer y además de eso es un pecado. ¿Me estoy dando a entender? La murmuración atrasa, la murmuración mata, la murmuración destruye. Pero lo más tremendo, como dice un texto bíblico, es un hechizo que contamina y alcanza para destruir y quitarle salvación al hombre. La Biblia en Hebreos 12 dice: estén atentos, no dejes de alcanzar la salvación.
que ninguna raíz de amargura brote, porque causará muchos problemas, y por ella, por esa amargura, por ese chisme, van a ser contaminados, de manera de que dejes de alcanzar la salvación. Spurgeon es un gran referente de hace muchos años atrás de la iglesia bautista, y él decía que tenía que tener 3 filtros. El primero es, cuando alguien venía con una cosa, oye, es que fíjate que esto, que el otro, lo primero que le decía Spurgeon es: ¿tú lo oíste, lo viviste, tú lo recibiste directamente al 100% como lo cuentas? No. Ok. Punto número 2, ¿lo que me vas a decir me va a edificar? No. Punto número 3, ¿tienes amargura en tu corazón? Sí. Entonces no quiero contaminarme. Lo que usted puede hacer es no contaminarse. Yo en mi nivel con otras personas, cuando llegan otras personas, pastores o líderes, y quieren hablar o quieren meter para sacar, yo le digo primero: mira, te voy a decir algo, amigo, yo no sé, y si lo llego a saber, mejor tú ve y pregúntale a la persona. O si tienes tú ese problema, ve y arregla. Y yo trato de ser bíblico cuando dice la escritura: cuando tenga algo tu hermano, ve con otro y ahí arreglen su asunto. Pero no murmuren, porque es cáncer, porque estás destruyendo, porque estás permitiendo que Satanás entre en tu iglesia, en tu corazón, para destruir la obra que Dios le ha costado con su sangre. No destruyas con tu lengua, porque es un pecado de maldición para ti, para tus hijos. Por eso Jesús decía: generación de víboras, generación de víboras. Esto es muy fuerte, hermanos, pero tiene que ser la confrontación, tiene que ser algo real, tiene que ser así de fuerte también, para que de alguna manera nosotros seamos diferentes. El Salmo 101, versículos 5 y 6 dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Dios destruirá al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. 6. Mis ojos estarán sobre la gente que es verdaderamente fiel en esta tierra, para que more conmigo. Los que guardan de hacer estas cosas en integridad, a ese me le manifestaré y él me servirá. ¿Está oyendo, servidores? Qué tremendo. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Es que fíjate que esto, yo cuando era muy chavo, desde la primaria recuerdo cuando llegaba un amigo y había algo y veía algo y se me pegaba al oído y me quería decir algo, lo quitaba, le decía: no me gusta eso a mí no me gusta eso. Cuando alguien oye, que mira, que quítate, no me gusta eso a mí. O fíjate, o en la familia, fíjate que no, eso ya es chisme. Es que esa persona, la verdad, o sea, y hay gente muy sutil que puede decir: es que bueno, yo lo digo porque bueno, es que quiero el bien para las cosas, ¿verdad? Pero yo veo que no está, o sea, muy sutilmente. También es chisme y Dios te va a juzgar. ¿Me está dando a entender, familia? Usted no permita, porque dice la Biblia que el chismoso es como un sabor dulce, como paladar en la boca. A ver, cuéntame. No, ¿qué te voy a contar? Sáquese, chismoso. A ver, cuéntame. No, nada de eso. Si quiere, vaya y pregunte. O usted tiene un problema, vaya con la persona directamente y arregle su situación. No quiere aprender, entonces ya, y llame a otro, y ahí delante de 2 testigos. Así dice la escritura. Pero hágalo, porque dice: yo destruiré al que anda en secreto. Salmo 141:3 está bien interesante, porque David en oración dice: Señor, no permitas, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Siempre cuando tú quieres, muérdete.
¿Qué le pasa, hermano? Muérdase así, que ya quiere dar el chisme. Oh, ¿qué le pasa, hermano? Guarda mi boca, Jehová. Cuando tú estás hablando de alguien y esa persona no está presente, eso es murmuración. No, es que fíjate que esa persona así, no, y esto, lo otro, no, vieras sus hijos, no, y así. Ok, permíteme tanto. Hermano, ven, te van a decir algo. No, te van a decir algo, dile lo mismo. Pues es que tú eres alta. A ver, ¿cómo me lo compruebas? Y si no, por difamación de honor. ¿Sabes que es bien delicado esto? Hasta existen las leyes, el difamar a alguien. Pero espiritualmente, eso, mira, la persona que es chismosa está amargada. La persona que es chismosa tiene odio. La persona que es chismosa no sabe amar a su prójimo. ¿Me estoy dando a entender, familia? Proverbios dice: el que anda en chismes descubre el secreto. Constantemente anda, sabe de todo el mundo. ¿Ha visto esa gente? Todo sabe de la colonia. Dios guarde. Hasta le dicen: ¿tienes un problema? Ve con la detective. Anda en chismes, descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel guarda todo. Por eso Dios le dijo a Moisés: no es bueno que el príncipe del pueblo ande en chismes. Porque el pastor, cuando recibe una administración o algo muy privado de un hermano, lo guarda. Aquí hay hermanos que tienen más de 10, 15 años con nosotros. Nunca hemos hablado sus cosas, porque eso es de temor. Y dice la Biblia ahí mismo en Proverbios: el que es fiel lo guarda. El que carece de entendimiento no ama a su prójimo, mas el que ama es prudente y calla. Si tú amas a la gente, no hables mal de la gente, mucho menos de tus propios padres. Yo he oído gente que habla mal de sus propios padres. No ha arreglado ese asunto. Vaya con su padre y madre, pídales perdón, póngase a cuentas. Hay mujeres que hablan bien mal de sus maridos. Mi marido, un desgraciado, infeliz, esto y lo otro, y saca pura amargura. Mi esposa, aquello, lo otro, cochina, esto, lo otro, no hace nada. Y todo el mundo lo sabe, y menos él o ella. Eso es un cáncer. Por eso es que hay iglesias. Mira, el diablo, si la iglesia ve que la iglesia es fiel, se guarda, no hay fornicación, pero si es chismosa, ya la tronó. Porque dice la Biblia que por una raíz de amargura muchos son contaminados. Contaminación. Ten cuidado lo que oyes, ten cuidado lo que escuchas. Si lo que estás escuchando no te edifica, haz a un lado a esa persona. Y si una persona la detectas, mejor ora por ella. Si aprende y agarra la visión, bendición. Si no, es muy difícil. Apártate. Que esa persona sepa que contigo no puede avanzar, y que entonces unos y otros cuidamos nuestra iglesia, cuidamos nuestra congregación, fortalecemos nuestra congregación y no dejamos que entre chisme, ni duda, ni misterios, ni cosas malas para destruir lo que tanto le ha costado a nuestro Señor Jesucristo, porque de eso vas a tener que dar cuentas. La Biblia dice: porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Así de sencillo. Entonces hay que pedirle perdón a Dios por el chisme. Hay que pedirle perdón a Dios que poner cuchillo en nuestra garganta. Hay que pedirle perdón a Dios porque podemos estar pecando de una forma desagradable, y eso contamina a la iglesia, contamina a nuestros hijos. Por eso hijos de 13, 14 años se largan al mundo. ¿Por qué? Porque escuchan pura hipocresía de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, hay algo que es muy interesante. El gran pecado tiene consecuencias para
para nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en el libro, te voy a leer una porción del libro de Números. Dice la Biblia lo siguiente. Dice la Biblia que el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y Dios. Eso es chisme. Es que Moisés nos trajo acá, es que no está bien, es que nos hace falta esto, es que Moisés se cree que nada más por él habla Dios, también a mí Dios me usa, es que esto, es que lo otro, es que mira a su esposa morenita, dice así la Biblia, ¿verdad? Que hablaban de su esposa, la cosita, la morenita, y decían y la veían, mira, no se mueve, mira esto, mira lo otro, mira a su esposa, mira, puro chisme. Y se murieron todos. Dice la Biblia, de toda esa generación Dios no se agradó y se murieron en el desierto 40 años. Hasta que se murió el último, ¡pum!, los pasó a la tierra prometida. Dios no da la bendición hasta que no se quite la murmuración del pueblo. Y por eso ese pueblo decía, ¿y por qué no salimos de aquí, Moisés? ¿Cómo es posible? Ese tramo que pudimos haber hecho solamente 15, 20 días, se nos hizo 40 años. Porque no soltaban la murmuración, no dejaban de hablar contra Jehová. Y hablaban contra Jehová y se quejaban de todo, y esto y lo otro. Por favor, iglesia. Alguien dirá, pastor, ¿hay chismes en la iglesia? No, yo vengo y predico lo que Dios me pone en la semana. Lo que si es el libro de Judas, leemos el libro de Judas. El libro de Efesios no lo hemos terminado. La cosmovisión hoy de la iglesia, pues porque Dios quiere que hablemos de esto, punto. Pero es bien fácil caer en la murmuración. A nuestros hijos tenemos que darles ejemplo. No, pero a ver, hijo, usted no murmure. Eso es murmuración. Eso es no tener principio en Dios. Eso es no amar a tu prójimo. No amar a tu prójimo. ¿Cuántos creen esto? Ahora, hay algo que todos nosotros tenemos que entender. Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Te gustaría que estén hablando de ti? Que tú ponte tu nombre. Estemos un grupo de personas, no, bien mentiroso, nada. Pero nada más le hace acá el santo. Pero cuando, no, si lo conocieras, así te habla. Mira, ahí viene. Y ya llega y, hola hermanos, ¿cómo están? Mira, te dije. ¿Te gustaría que hablaran así de ti? ¿Te gustaría que te roben a ti? ¿Te gustaría que cuando vas a comprar un producto para tu negocio, te robaron, te quitaron un dinero, te robaron? ¿Te gustaría que llegues a tu casa y que toda tu familia esté hablando de ti? Que tu esposo y tu hijo estén, no, es que ya ves cómo es tu mamá, no, tu mamá es así. Y el hijo, sí, porque a mí me consta también, en la misma casa hay chisme. La hipocresía. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que tu esposo te esté engañando con otra? ¿Que te esté mintiendo? ¿Que los dos se burlen de ti? ¿Te gustaría? ¿Y entonces por qué la gente sí lo hace? Todo lo que tú hagas te lo harán, y todo lo que no quieras que te hagan los hombres, igual tú no debes hacer. Y esto lo dijo Jesús en Mateo 7:12. Él dijo, como quieras que te traten las personas, de la misma manera debes tratarlos tú a ellos. Mateo 7:12. No murmures de la gente, porque es feo. Es feo murmurar de las personas. No los conoces. Se nos da mucho, ¿verdad? O bueno, se da mucho que por ver a la gente, por cómo viste, o por una carita que se te hace recordar otras experiencias, así es. Murmuramos, etiquetamos, porque creemos. Y aunque fuera verdad, ¿a ti qué? Mejor ora y pide por ellos. Pero tú no caigas en ese juego. Tú eres hijo de Dios. Dice la Biblia,
somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo separado, apartado, para que anunciemos las virtudes de su nombre. Ahora, te voy a leer esto que dijo un hombre que se dedicó a hacer un libro, según la Biblia, de la chismología. Él dice: Dios ve como brujería y hechizo. Pablo decía: ¿quién los hechizó? Porque la murmuración a esa iglesia le alcanzó a hechizar. Hay algo en la boca que ata el alma. Dice Pablo: ¿quién los hechizó? Otra versión, Dios habla hoy, dice: ¿quién los embrujó? Otra versión dice: ¿quién los cautivó? Por lo que está saliendo de la boca. El chisme ata, hechiza al pueblo. Y entonces, para terminar hoy en esta mañana, llegué a una conclusión de toda la Biblia. Cuando uno ama a su prójimo y está en lo espiritual, es muy diferente. Porque el que está en el espíritu dice: amor, paz, gozo, benignidad. Uno ve a alguien y en vez de criticarlo y juzgarlo, sientes dolor, pena por él, oras por él. Y si tienes la oportunidad y él te lo permite, puedes sumar sobre su vida. Solamente hasta que él te lo pida, porque si no, hasta problemas tienes. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando tú amas, tú no puedes hablar así de la gente, porque es como hablar de ti mismo. Amén. Ahora bien, el que está carnal, dice la Biblia, el que anda en la carne, solamente tiene en su mente celos, iras, contiendas, diserciones, adulterio, chisme. Diserciones es andar hablando y contaminando. Eso es andar en la carne. Eso es andar enseñando a las personas, hablando lo que uno trae, quejándose de todo y no haciendo nada. Dejemos de quejarnos para que este país sea algo diferente. Nos quejamos del gobierno y no pagamos impuestos. Nos quejamos de las comunidades y no vamos a ver una familia. Nos quejamos de nuestra familia y nunca doblamos rodillas. Nos gusta quejarnos y quejarnos y quejarnos. No usted, es el tema que estoy dando. ¿Me estoy dando a entender, familia? Entonces, dejemos eso. Pidámosle a Dios que hoy opere sobre nuestras vidas y quite todo lo cancerígeno en nuestras almas. ¿Te puedes poner de pie, por favor?